aquí encontramos algo interesante, solo para que sepa, hoy día vamos a ver en la mañana del versículo 67 hasta el versículo 75 y espero Dios mediante en la tarde terminar ya el capítulo 1. Acá, hermano, quiero mencionar algo muy interesante. En sí, hermano, cuando nosotros estamos cerca de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos caminando con Dios, dando pasos con Dios, nuestra boca expresa alabanzas. Si usted se fija, quizás las alabanzas nunca fueron instituidas en el Nuevo Testamento como algo que hacer cuando el pueblo de Dios se reunía, pero a través de la historia de la Biblia, usted ve muchas alabanzas. De hecho, hay un libro entero que usted tiene ahí en su Biblia, que es el libro de Salmos, que son puras alabanzas. En el Nuevo Testamento se dice cuando Pablo estaba pasando por estas como penurias en la cárcel, dice que él estaba cantando a Dios. En Colosenses 3:16 dice que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, nosotros expresamos eso a través de himnos, cánticos y himnos, salmos y cánticos espirituales. Entonces nuestra vida refleja un canto de alabanza al momento de nosotros estar cerca de Dios. Cuando nosotros estamos viendo la mano de Dios obrar, eso se expresa en un corazón agradecido por medio de las alabanzas, en el que nosotros cantamos verdades, hermano. Estaba prestando atención a las canciones que estábamos cantando hoy día, y de repente cantábamos algo como, qué grande es la fidelidad de Dios. Amén, hermano, lo cantábamos, lo creemos. De repente cantábamos y decíamos, a ti la gloria por sobre todas las cosas, en ti confiaré. Y ahora cantábamos acerca de que Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Y hay una frase que me gusta mucho de la última canción que cantamos, que es la primera de la segunda estrofa, que dice que su gracia sigue siendo siempre igual. Y eso es inamovible. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, hermano, con el versículo 67, nos encontramos a Zacarías, este personaje que ya lo hemos visto un poco en el libro de Lucas, y encontramos a este personaje que había estado mudo y sordo por mucho tiempo, desde que se anunció el nacimiento de su hijo hasta que concibió y hasta que al octavo día de nacido se circuncidó, y de repente abre su boca y lo primero que dice es, bendito el Señor Dios de Israel, en el versículo 68. Bendito, Él es grande, Él es feliz, Él es dichoso, Él es todo, o sea, mi alma va a glorificar al Señor. Y aquí hay algo súper interesante, hermano, porque cuando se tradujo la Biblia del idioma original, del griego del Nuevo Testamento al latín, a estos cánticos que nosotros vemos en estas ocasiones se le dio como un nombre. Entonces, por ejemplo, al cántico de María que nosotros vimos se le decía el Magnificat de María, porque esa era la palabra en latín que se usaba. Y este cántico de Zacarías se le llamaba el Benedictus de Zacarías. Por ejemplo, después hay un cántico de unos ángeles en el versículo 14 del capítulo 2 que se le llama Gloria in Excelsis. Entonces, hay muchos cánticos en estos solo dos capítulos del libro de Lucas. Y acá encontramos cosas muy interesantes, hermano. Porque aquí en este pasaje hay como algunos pactos que menciona Zacarías sobre el pueblo de Israel. Entonces, hermano, ¿sabe lo interesante? Es que Dios nunca ha cambiado, y eso lo vamos a ver. Él sigue tratando con el hombre en cuanto a la salvación de la misma manera, pero en cuanto a su comunicación ha cambiado. Ya para que sepa, hermano, o sea, Él no cambia su forma de salvar a las personas, siempre ha sido igual. Pero su forma de comunicarse con su pueblo el escogido, con su remanente, ha ido cambiando. A eso le llamamos técnicamente a veces nosotros dispensaciones, que es la forma en que Dios trata con el hombre. Sin embargo, acá, hermano, hay como una cosa que nosotros vemos que es Dios tratando con su pueblo. Y aquí vemos algunos pactos que él hace con su pueblo. Hay alrededor de la Biblia como unos seis pactos, depende de quién le diga, porque hay varias formas en que Dios trata con el hombre. Y justo los tres que se ven acá, que son el pacto davídico, el pacto abrámico y el nuevo pacto, todos tienen que ver con la salvación del pueblo de Dios. Todos tienen que ver con la salvación de las personas. El pacto davídico habla de la salvación de un reino mayor que el de David. Dice que de él vendría un rey universal de las personas. Del pacto abrámico habla de la salvación de una nación, de un linaje escogido para traer al Salvador. Y el nuevo pacto que lo veremos en la tarde, habla de una salvación personal, del perdón de Dios haciéndose efectivo en nosotros. No algo tan lejano como muchas veces lo vemos. Sin embargo, hermanos, vamos a entrar de lleno al texto para ver estos dos pactos, el davídico
y el abrámico, porque el plan de Dios, hermano, en estos dos pactos siempre fue la salvación de todas las personas. El versículo 67 dice, y Zacarías, su padre de Juan el Bautista, anteriormente estábamos hablando del nacimiento de él, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Acá, hermano, vemos algo muy importante de Zacarías, que es su actividad. Porque hasta cierto punto ahora hemos visto a mucha gente llena del Espíritu Santo. De repente se nos habló de Juan el Bautista y se nos dijo él va a ser lleno del Espíritu Santo. De repente se nos habla de Elizabeth cuando vio o cuando estaba en María ahí con Elizabeth y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ahora encontramos a Zacarías y dice que está lleno del Espíritu Santo. Ahora una familia bien llena del Espíritu Santo, una familia que se estaba dejando guiar por Dios. Entonces, hermano, acá vemos que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, eso se expresa en nuestra alabanza hacia Dios. Porque cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando no estamos dejando que Él guíe nuestra vida, cuando la palabra de Dios no está morando en nuestro corazón, lo menos que va a salir es agradecimiento hacia Dios. Vamos a estar quejándonos, vamos a estar diciendo cosas a Dios, vamos a estar dudando de Él porque no nos estamos llenando de su palabra. Nos estamos llenando de opiniones, de lo que dice la televisión, de muchas de esas cosas, pero menos de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está sumergida en la palabra de Dios, nuestro corazón será lleno del Espíritu Santo y se expresará en este cántico, como lo dice acá. Cuando dice profetizó, no solamente está hablando de algo como profético, como de futuro, está hablando de algo que Él está proclamando las verdades divinas, a eso se refiere. Y en el versículo 68 vemos algo muy importante, hermano. Dice, bendito el Señor de Israel, ¿por qué? Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando nosotros vemos esta palabra visitar, hermano, no está hablando solamente como de que Dios se aparece, toca la puerta, hola, ¿cómo estás? Y se va. Estamos hablando de algo más profundo. Cuando dice en la Biblia que Dios visitaba a su pueblo, en el Antiguo Testamento lo menciona mucho, que Dios visitaba a su pueblo, era, hermano, muchas veces para juicio. Y a veces era para salvación, para bendecirle. En el Nuevo Testamento, por ejemplo en 1 de Pedro, se nos dice que hay un día de la visitación. Y eso se refiere a Dios viniendo hacia nuestra persona, o el Espíritu Santo viniendo a nuestra persona a convencernos del pecado. Que Dios viene en la visitación hacia los inconversos, a llevarles a los pies de Cristo. Porque muchas veces, hermano, nos hace ver como que nosotros hemos siempre tenido el deseo de buscar a Dios. Y que nosotros empezamos a decir, Dios, yo siempre te busqué, yo siempre pensé en ti, pero en realidad, hermano, en nuestra carne nosotros no buscamos a Dios. Porque cuando nosotros estamos en nuestra carne, los deseos de nuestra carne hacemos. Y no son deseos espirituales. Cuando nosotros no somos creyentes, nuestros deseos son simplemente carnales. Podemos hacer cosas buenas y todos somos hechos a la imagen de Dios, pero en sí nuestra vida es carnal. Nuestra forma de vivir está guiado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Están guiados por esas cosas. No somos inherentemente buenos, en realidad es todo lo contrario. La Biblia dice que todos pecamos. Dice que hemos heredado un pecado de nuestro padre Adán, pero que solo se hace efectivo cuando nosotros estamos conscientes de nuestro pecado. Por eso dice, por ejemplo, hermano, si podemos buscar Romanos 5:12, dice lo siguiente, hermano, de nuestra condición pecaminosa antes de llegar a Cristo. Dice, Romanos 5:12, dice lo siguiente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué nos dice esta frase? Que el pecado, ¿por quién entró al mundo? Por un hombre, por Adán, entró al mundo. Y obviamente el pecado trajo la muerte, enfermedades y todo ese tipo de cosas. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo pasa la muerte a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Este pasaje es muy sencillo, pero nos muestra algo grande. De que en sí nosotros venimos con un ser pecaminoso, pero cuando viene la condena del pecado, la muerte, cuando todos pecamos. Cuando todos hacemos actos pecaminosos. Y todos los hemos hecho, hermano. A lo que voy con esto, hermano, quiero ejemplificarlo así. Voy a necesitar, a ver, Mirko y ahí José, Ricardo, que quiero que vengan por acá. Voy a ejemplificarle, hermano, esto aquí como bien gráfico, hermano, entonces espero que sea muy gráfico. Mirko, si puedes, tráete una silla y ponela acá, hermano, porque quiero que te pares en la silla. Ya.
Ya, no hay que quiera ridiculizar a los chicos, ya eso no, hermano. Pero vamos a hacer un ejemplo muy grande acá. Ya. Vamos a poner, a ver, a José acá. Ven, José. Vamos a ponerte acá, hermano. Aquí como en el púlpito, aquí. Aquí. Ya, y Ricardito va a ser nuestro inconverso del día de hoy. Ven por acá, hermano. Va a ser nuestro inconverso. Entonces, Mirquito, párate en la silla, hermano. Ahí, párate no en la silla. Ahí Mirquito queda muy alto. Ya, Mirquito, topa con el techo. Mirko va a simbolizar la posición de Dios. Porque en realidad todos nosotros vamos camino hacia el Padre. Eso es lo que queremos, llegar a la presencia no de Dios, sino con Dios. Y acá José va a simbolizar a Jesús. Ahí. Va a simbolizar a Jesús. Entonces, como sabemos, Jesús es el camino hacia el Padre. Entonces, él representa a la persona de Jesús. Y acá está nuestro hermano Ricardo, bueno, en este tiempo no hermano, es inconverso, que está siempre de frente mirando hacia Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos pecaminosamente, nosotros estamos así, mirando hacia Jesús, sin importarnos lo que hacemos. Pero ahora yo voy a simbolizar lo que hace el Espíritu Santo. Ya yo voy a simbolizar su obra. Entonces el Espíritu Santo lo que hace con nuestra vida es hacer que nosotros nos humillemos ante Jesús para poder llegar ante el Padre. ¿Saben, hermano? Muchas veces el pueblo de Israel fue simbolizado, o Dios le dijo al pueblo de Israel que era duro de cerviz, que no podía arrodillarse. Entonces imaginamos acá a Ricardo enalteciéndose por su pecado, el Espíritu está convenciéndole así: Ricardo, arrodíllate ante Jesús, Él es tu único Salvador, tú tienes pecado. Entonces, de cierta forma, es como si le estuviera haciendo como algo así, disculpa Ricardo, como algo así, hermano, como tratando de que se arrodille. A ver si puedes arrodillarte, hermano, te lo agradecería mucho. Y el Espíritu Santo intenta que nuestra vida se arrodille ante Jesús, porque es la única forma en que nosotros podemos llegar al Padre. Pero ¿sabe lo que muchas veces hacemos y no vemos? Es la obra de esta persona que simbolizo yo, que es el Espíritu Santo, convenciendo al pecador de su pecado. Entonces muchas veces nosotros creemos ser inherentemente buenos porque ignoramos la obra de la Trinidad en nuestra salvación. Ignoramos lo que el Espíritu Santo nos estuvo convenciendo para nosotros poder llegar ante Jesús y que Jesús nos tome en un sentido de la mano y nos lleve, llévalo allá, y nos lleve ante el Padre. Eso es lo que hace el Espíritu previo. Ahí hay un abrazo de Dios el Padre. Entonces, obviamente, hermano, esto es lo que hace. Ya pueden sentarse, chicos, sin problema. Un aplauso para los chicos que me ayudaron, hermano. Muchas gracias. Yo sé que fue como ahí, como medio raro el ejemplo, pero espero se haya entendido. ¿Se entendió, hermanos? Perfecto. Entonces, eso es lo que quería lograr, hermano. Entonces, acá vemos, hermano, que había la posición de Dios. Dios dice: va a visitar a su pueblo, y dice no solamente que lo va a visitar, estamos en el versículo 68, por favor, no dice solamente que lo va a visitar, sino también que lo va a redimir. Entonces está Dios buscando al hombre, y ahí está, y envió a su Hijo a morir por nosotros. Aquí está José, ahí, Jesucristo en la cruz. Y de repente hay una persona acá, un inconverso, mirando su pecado, como en un sentido como menospreciando el sacrificio de Cristo, pero ¿qué hace el Espíritu? Nos lleva a arrodillarnos para que así Jesucristo pueda ser nuestro camino hacia el Padre. Entonces dice que nos ha visitado y ha redimido a su pueblo. ¿Sabe que, hermano, de verdad la búsqueda de Dios por el hombre, sabe cuándo comienza? En Génesis 3, cuando el hombre peca y se esconde. ¿Y qué empieza a preguntarle a Dios? ¿Dónde estás? Y Dios sale en busca del hombre perdido. Dios sale en busca de él y ha salido en busca de usted. Usted no podría, por sus propias fuerzas, buscar a Dios. Quizás tenía un concepto, quizás sabía algo de Dios, quizás usted entendía ciertas cosas de Dios, pero hermano, usted no le buscaba. Usted quizás decía: yo creo en Dios a mi manera, yo he ido a la iglesia y soy bautizado. Pero sabe que, hermano, lo único que nos da verdadera salvación es obedecer al Espíritu Santo que nos convence de pecado, arrodillarnos ante Jesucristo, poner nuestra fe en su obra redentora, y eso hará que nosotros obtengamos la salvación por medio de la gracia de Dios. Y en el momento en que Jesucristo nos reciba en sus brazos, nos lleva ante el Padre. Eso es lo que nos está diciendo acá, es la primera cosa por la que nosotros deberíamos decir: grande es nuestro Dios, porque nos ha visitado y redimido. Ese redimido, hermano, esa frase que está ahí de redención, simbolizaba un esclavo, el cual era comprado por un precio. Y la Biblia dice eso, que nosotros éramos esclavos comprados por un precio. ¿Sabe cuál fue el precio de su vida? La sangre de Jesucristo. Por eso era el único sacrificio que Dios podía aceptar por nuestra salvación.
Entonces aquí empieza Zacarías a contar, lleno del Espíritu Santo, a profetizar, a proclamar la palabra de Dios. Y lo primero que dice es, grande Dios, porque Él nos ha visitado, porque Él nos ha redimido. Porque nosotros no podríamos haberlo hecho. Porque si nosotros podríamos haberlo hecho, entonces ¿para qué damos gracias a Dios, hermano? No tiene sentido. Porque el acto de la cruz de Jesucristo fue siempre el camino de salvación. Porque hasta aquí Zacarías está recordando cosas antiguas. Está mirando hacia atrás, está viendo a las personas antiguas. No está mirando hacia adelante, no está viendo lo que va a pasar con el pueblo de Dios en 100, 200 años. Estaba mirando hacia atrás. Y Dios siempre ha ido en busca del hombre. Dios siempre ha estado ahí buscando a su creación porque Dios ama. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso nos muestra que Dios amó a las personas. Dios amó al hombre, pero por su gloria, para enaltecerse, Él envió a su Hijo a morir para salvarnos. Todo esto tiene un significado más allá de lo que nosotros vemos, hermano. Dios no solamente amó al hombre, sino que Él ama su gloria, su persona. Por eso está ahí enviando a su Hijo a morir por nuestra vida. Ahora nosotros podemos glorificarle a Él y estamos capacitados para hacerlo. Ahora, hermano, este pasaje siempre nos muestra que la cruz de Cristo fue nuestra salvación. Mire, vamos a seguir viendo por qué estoy diciendo esto. Versículo 69, hermano. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es interesante porque dice, nos levantó. Y en este momento, ¿dónde está Jesús, hermano? A ver si puede como meterse en la historia. ¿Dónde está Jesús? Está en la guatita de María. Todavía no nace, todavía no sale, está ahí. ¿Y qué dice acá? Dice algo raro Zacarías, dice, y nos levantó. ¿Por qué, hermano? Porque el sacrificio siempre fue igual, siempre fue Cristo el medio de salvación. Algunos le veían hacia adelante, bueno, para ustedes hacia adelante, acá está la cruz, acá está como Adán y toda su generación, hacia adelante a la cruz, bueno, gente le vio muerto en la cruz, y por acá nos encontramos nosotros mirando hacia la cruz. Todos nos encontramos mirando hacia la cruz, es el punto de unión entre todos. Ahí se consuma todo. Por eso ahí está el acto supremo de salvación. No es que nosotros podamos decir, no, pero es que antes no nos miraban a la cruz. Es ridículo porque nosotros ni siquiera hemos visto la cruz. Miramos hacia atrás. Y la gente miraba hacia adelante, pero todos nos unimos en Él. Porque Él era el medio de salvación. Jesucristo era el único que podía salvar a las personas. Y aquí vemos una profecía en la casa de David, su siervo, como dice acá el pasaje, fue levantado un poderoso Salvador. Siempre Dios fue como especificando las promesas. Hubo una promesa para Adán, luego una promesa ya se expandió, Adán, bueno, una promesa para Abraham, ya se expandió más y después de Abraham se expandió más, y aquí una promesa para David y se iba expandiendo y así para hacer más claro la genealogía donde vendría Jesús. Para que cuando Jesús anunciara que era el Mesías, la gente no dijera, oye, pero qué raro porque no sabemos de dónde viene. No tenemos idea de dónde eres tú. Y ahora la gente le ninguneaba en un sentido, decía, tú eres de Nazaret, del carpintero, pero no podían negar de dónde venía, era otra cosa. ¿Sabe qué, hermano? Hoy día el pueblo judío no tiene bases sentadas o una genealogía clara de sus vidas. Ellos no pueden decir, yo vengo de la tribu de Benjamín, porque no saben eso. O pueden decir, yo vengo de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque si llega de repente un Mesías, como ellos aún lo esperan, y de repente llegara y dijera, yo soy el Mesías, ellos no pueden comprobar diciendo, bueno, pero eres del linaje de David, pero eres de la tribu de Judá, pero eres de parte de... Nos parece que no tenemos cómo comprobarlo. Con Jesús no era así. Jesús estaba tan claro de dónde provenía, de la casa de David, de la genealogía que debía tener, que en realidad, hermano, no hay una forma de decir que Él no era el Salvador. Por eso dice, viene un poderoso Salvador, o nos levantó un poderoso Salvador, que hasta el día de hoy no lo vemos. Él decía, Zacarías estaba viendo algo que no había ni experimentado. Ni siquiera había nacido Jesús como para decir, ya, por lo menos aquí está Jesús y puedo decir como, él va a ser el Salvador. Estaba en la guatita de María. Todavía no se veía, no lo veía, hermano. Y fíjese cómo dice en el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque Dios... Una promesa de Dios sería suficiente para nosotros.
porque sabemos que Dios lo va a cumplir. Si Dios dijo en Génesis 3, va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, va a venir, hermano, y hay que creerlo, porque Él lo va a cumplir. Sin embargo, a través de la historia Él ha ido dando confirmaciones de esta promesa, porque en realidad nuestra mente es de doble ánimo. Nosotros tenemos la tendencia a dudar de Dios. Tenemos la tendencia de decir, no sé si lo va a cumplir o no sé si esto va a pasar. Fíjese en el pueblo de Israel. Ellos vieron grandes actos de Dios visualmente. Ellos vieron a Moisés golpeando y abriéndose un mar y ellos saliendo por ahí. De repente ven como cuando justo ellos salen se cierra el mar y los egipcios ahí se quedan todos ahogados. De repente caminando por ahí por el desierto como Dios le iba proveyendo. De repente como derrumbaron los muros de Jericó, como se cayeron por algo que ellos hicieron obedeciendo a Dios. Y de repente ellos, su fe empieza a caer. Empiezan a buscar otros dioses, ídolos de madera, cosas así. Parece como loco, ¿no? Vieron tanta obra de Dios y les cuesta mucho tener fe. Para nosotros es muy parecido. Vemos grandes obras de Dios, vidas transformadas. Vemos nuestra vida cambiada. De repente nosotros nos sentíamos tan cerca de Dios, estábamos ahí caminando con Dios y de repente ya nada, y no nos acordamos de Dios. Porque nosotros tenemos la tendencia a olvidar. Incluso tenemos la tendencia a olvidar lo que la gente ha hecho por nosotros. Y de repente olvidamos más aún lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos muy olvidadizos, somos de doble ánimo. Somos como niños fluctuantes a veces, como dice Efesios 4:14. Estamos ahí, hermano. Entonces Dios ha ido conociéndonos en amor, enviando profetas. Él envió profetas en el Antiguo Testamento. Deben haber unas 40 referencias simples solamente a la casa de David, diciendo que de ahí vendría el Salvador después de él. Hay muchas cosas que Dios hizo para confirmarnos y obviamente ahora nosotros no tenemos profetas que hablan palabras, pero tenemos la palabra profética más segura. Y ahí, hermano, es cuando usted empieza a meterse en la Biblia, usted empieza a ver, era así. Entonces lo que yo veía, lo que yo pasé, Dios estaba detrás de todo. De repente en mi salvación yo no sabía cómo llegar a los pies de Cristo, ahora lo entiendo. Y empezamos a comprender la verdad de Dios porque Él va confirmando su palabra. Y luego menciona acá algo específico, dice que hubo salvación de los enemigos. El pueblo de Israel era profesional en cuanto a tener enemigos, entonces dice como en el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres, y aquí encontramos la palabra que estaba mencionando, y acordarse de su santo pacto. Luego dice en el versículo 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí hay algo interesante de Abraham que quiero resaltar, que ellos sabían que había una promesa que les había de conceder en cuanto a Abraham, del linaje de Abraham. Y él dice, esta promesa se va a cumplir ahora, porque después va a mencionar el nuevo pacto, diciendo que el hijo suyo iba a ser quien prepararía el camino para el Señor. Que el hijo que él iba a tener, o sea, que el bebé que había nacido, era quien iba a preparar el camino para el otro hijo que iba a nacer. Era una fe tremenda, él no había visto nada en realidad. Eran dos guaguitas, hermano. Cuando uno ve un bebé recién nacido, uno no puede decir, bueno, él va a ser, no sé, un gran, no sé, médico o un gran escritor. Uno no sabe eso porque es un bebé, nada, hermano, no puede decir eso. Sin embargo, acá hay grandes promesas de Dios en estos bebés, las cuales Zacarías está creyendo. De repente Zacarías pudo ver a su hijo y dijo, no sé si me parezca tan, o como con un carácter tan fuerte, y como cuando empezaba a ver como la guagüita, no me parece. O quizás sí lo ve. No, él no nos fija en esas cosas. Él no está pensando horizontalmente, no está pensando en este mundo. Él sabe que Dios ha prometido algo que va a cumplir. Y acá hay algo interesante, hermano, porque empieza a mencionar a Abraham, y lo antes menciona a David, y menciona el pacto que había ahí, que de repente ya le libró de los enemigos, de la gente que la había aborrecido con David y con Abraham también, pero con un propósito específico, que sin temor, dice el versículo 74, le serviría en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Hay algo muy importante en esa última frase que vamos a ver el día de hoy, todos nuestros días, porque nuestro servicio a Dios no se acaba, hermano, se acaba cuando usted se muere, ahí sí. Ahí sí, o cuando Cristo viene, ahí se acaba nuestro servicio porque ya no podemos hacer más. Pero durante vida usted tiene que servir a Dios, durante todos sus días. Usted nunca va a poder llegar, sentarse en su casa y decir,
ya, yo lo hice todo para la obra de Dios y ahora yo me voy a descansar. Entonces me voy a ir a tomar unas vacaciones largas, voy a tomar un crucero y me voy. No, hermano, o sea, nunca vamos a llegar a decir eso, porque durante nuestra vida esté presente, estemos vivos, necesitamos servir a Dios. Dios nos ha librado de muchos enemigos y mientras Dios nos siga librando de esos enemigos que nosotros tenemos, no hablo de cosas físicas, porque obviamente la Biblia dice que nuestros enemigos no son carne ni sangre, sino son huestes espirituales. Cuando somos librados podemos servir al Señor con más ahínco, con más ánimo, porque cuando estamos en lucha nos cuesta servir al Señor. Cuando usted, hermano, está quizás como de repente diciendo, oye, este hermano, o vamos a poner como ejemplo, oye, Fabián, ¿y qué hace todo esto Fabián? ¿Y que me cuesta servirle? Porque tiene como, ya hermano, ahí es como cuando nosotros más difícil se hace servir. Porque cuando todo está tranquilo es bueno, hermano. Pero acá menciona que no importa lo que sea, en todos los días de nuestra vida debemos servir a Dios en santidad y en justicia. Podría haber dicho ánimo y consagración, podría haber dicho que debemos servir al Señor con edificación, con amor, pero las palabras son súper interesantes. Santidad y justicia. Con nuestra propia vida, con nuestra vida completamente santa y con justicia hacia los demás. En el sentido de que vamos a obrar justamente con esas obras de justicia que nosotros no hubiésemos hecho, pero las obras que Dios hace por medio de nosotros. Ahora hay algo interesante porque muestra Dios a David y a Abraham, que en realidad Dios no trató con ellos porque ellos fueran algo especial, porque en realidad eran bastante pecadores. Dios tiene el control sobre todo. Ya vimos a un Dios infinitamente bueno salvándonos. Ahora vemos un Dios infinitamente bueno usando a personas, usando a pecadores, así como David, Abraham, como usted y yo. Porque a veces vemos las historias bíblicas y decimos, oye, pero súper imposible lo que ellos hicieron. O yo no puedo imitar su ejemplo porque ellos eran como superhombres. Entonces a veces vemos la Biblia o el Antiguo Testamento como una colección como de superhéroes, así como súper lejano a nuestra realidad. Entonces vemos de repente a Abraham y decimos, no, nunca puedo. O a José, no, nunca puedo. O de repente a David, yo nunca podría hacer eso. Y empezamos a verlo así como los superhéroes, así como nuestra colección de superhéroes del Antiguo Testamento, que están ahí para mirarlos, para decir que grandes fueron, pero yo no voy a ser así. Sin embargo, hermano, vemos esta historia y por ejemplo Dios, quien tiene el control sobre todo, no es como que estaba mirando, no sé, como una tele o una como imagen como caricaturesca mirando hacia abajo Dios y de repente estaba allá Abraham. Y Dios le dice, en ti benditas serán todas las naciones de la tierra y de repente Abraham empieza a escuchar a su esposa Sara y Sara le dice, sabes que Abraham parece que ya la promesa de Dios parece que no se va a cumplir. Entonces tú tienes que meterte ahí tienes que tener relaciones con ¿cómo se llama? Con mi sierva, que era Agar. Entonces, bueno, Abraham, y de repente hay Dios mirando, no, Abraham, no, porque yo te prometí, no, pucha, Abraham, caíste de nuevo, ya, no importa, ya, después te salvo o sea, Dios no está así. O con David, imagínese, hermano, David ahí mirando, o sea, un gran ahí que mató a Goliat, y de repente ahí Dios mirando, y de repente dice, ven arcángel, mira lo que cantan ahí de David, que, mira, el pueblo eligió un rey, a Saúl. ¿Y qué cantan que Saúl? Que Saúl mató a miles, y al que eligió David cantan 10.000, mira. Y de repente hasta ahí David, todo un gran rey, y de repente está ahí, no va a la guerra. Y Dios dice, pucha, parece que David va a caer de nuevo, porque es el tiempo que los reyes salgan a la guerra y no se queden descansando en la casa. A ver, vamos a ver David, ojalá no te pase nada, pues ojalá, pues David, tengo mucha fe en ti. Y de repente ahí David sale y empieza a ver a una mujer bañándose. No, no miren, no, ya mírate, ya mírate. Entonces de repente empieza como, ya, pero no la vayas a pedir, ya, porque su esposa está en la guerra donde tú deberías estar. Ya la pediste, no importa ya. Pero no vayas a matar ahora a Urias. Ya lo va a matar de nuevo. Entonces Dios no está mirando y ve las historias como algo como de caricatura, hermano. En realidad Él tiene control sobre todo. Él sabe que David era conforme al corazón de Dios, pero que iba a pecar. Porque era un hombre sujeto también a este cuerpo pecaminoso. Abraham también. Y el personaje que usted quiera, hermano, hay pecado en ellos. ¿Sabe que, hermano, nos muestra que el pecado no es solo una excusa? Nosotros vivimos en pecado, pero ¿qué nos dice Abraham acá? Que nosotros debemos servir al Señor todos los días de nuestra vida en santidad y en justicia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad usted no puede vivir su vida espiritual y yo tampoco.
No podemos decir que estamos siguiendo en comunión con Dios si no hay santidad, si nuestros ojos miran cosas pecaminosas, si nuestros oídos escuchan cosas pecaminosas, si nosotros caminamos con personas pecaminosas. Eso no puede ser santidad, hermano. Santidad es alguien apartado para el Señor. Es alguien apartado para la obra de Dios. Es alguien que ha dicho, todos los días de mi vida yo voy a servir al Señor, como en santidad y en justicia. Pero aquí quiero que veamos, hermano, ya para ir terminando. Aquí vemos, hermano, que el plan de Dios siempre ha sido la salvación universal. Por eso yo le llamé a esta predicación de dos partes el cántico de salvación de Zacarías. Porque aquí vemos que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nos hace recordar cosas. Nos hace recordar lo bueno que ha sido Dios. Nos hace recordar que Él nos ha visitado y redimido. Y que todas las cosas que Él ha ido cumpliendo ha sido por su nombre y no por nosotros. Que Él, si nos ha pedido algo, es que le sirvamos todos los días de nuestra vida. ¿En qué? En santidad y en justicia. Hermano, ¿quiere vivir usted una vida de agradecimiento a Dios? Vivamos, hermano, en santidad y en justicia sirviéndole todos los días de nuestra vida. Será una vida que vale la pena vivir. Será una vida que verdaderamente usted dirá, he aprovechado cada día de mi vida. Porque Dios es quien me ha buscado cuando estaba totalmente pecador. Dios es quien me ha salvado cuando no tenía ninguna oportunidad de ser salvo. Él me ha visitado y redimido. Y todos los días de mi vida le serviré como en santidad y en justicia. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, quiero agradecerte en esta hora por este tiempo que estamos teniendo de aprendizaje en tu palabra, por este tiempo que estamos teniendo viendo cómo tú trataste con el hombre a través de David y Abraham, en el que tú prometiste cosas, en el que podemos ver que tú, Señor, prometiste la salvación de un pueblo, de que tú prometiste la salvación de todos quienes se arrodillaban ante tu nombre, y que así, Señor, como el Espíritu Santo nos guió a tus pies, Señor, como tú nos salvaste para ir ante el Padre, Él enviándote a ti y al Espíritu, Señor, todo esto nosotros, Señor, lo usemos para servirte a ti. Tú nos has salvado completamente, Señor. Para ti no es una obra que está a medias. Señor, tú no nos pides que hagamos obra de justicia porque sabes tú que si dependiera de eso, Señor, nosotros no podríamos pagar este precio de la salvación. Te pido, Señor, porque nosotros te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor. Nosotros necesitamos de ese Dios que nos salvó. Nosotros necesitamos esa salvación de nuestros enemigos. Nosotros necesitamos que seamos librados de ellos para que sin temor podamos servirte. Para que en santidad y en justicia estemos cada día. Y cada día de nuestra vida, todo nuestro día, nosotros podamos servirte. Gracias, Señor. Te pido que nosotros podamos vivir esa vida llena del Espíritu Santo. Que nosotros podamos vivir esa vida llena de agradecimiento, de cántico, de gozo hacia ti. De que nosotros podamos mirarte y decir lo grande que eres tú, Señor. Y si nosotros nos pusiésemos solamente delante de ti, Señor, nuestra única reacción sería arrodillarnos ante ti. No sería justificarnos, no sería hablarte de nuestras obras, sería solamente postrarnos y adorarte. Porque tú eres el Dios, Señor. Tú eres Dios, no nosotros. Tú nos salvaste y nuestra vida solamente tiene sentido cuando la vivimos para ti. Señor, te agradezco por este tiempo, por ver este cántico de alabanza, Señor, para que así, Señor, nosotros podamos vivir una vida en santidad y en justicia delante de ti. Te agradezco, Señor, por este tiempo, por ver la vida de estos hombres, para que así nosotros, Señor, podamos, Señor, vivir para ti. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, en tu nombre. Amén.